Pues los tres que están aquí, por favor, los tenemos ahí. Buenas tardes, mi nombre es Ronson Duarte, yo soy original de la práctica de investigación de la universidad. Soy economista, actualmente estoy cursando una maestría acá en Ingeniería Industrial, tengo una maestría en Gerencia de Negocios y esta capacitación hace parte también de mi proyecto de grado de la maestría. Que les cuento rápidamente que este se llama un taller para la incorporación del enfoque OSIP. Lo primero que me voy a preguntar es qué es OSIP. Y OSIP hace referencia a orientaciones sexuales e identidades de género. Y el objetivo de este curso es poder capacitar en la atención a estas personas, a las personas con orientaciones sexuales e identidades diversas, particularmente muchos les conocen como personas LGBT, pero este concepto se hace porque cada vez se pone una letra menos a LGBTIQ más, se ponen más letras, entonces la gente dijo, son orientaciones sexuales y son identidades de género. Pero pues yo creo que todavía muchos no saben las diferencias entre estas palabras y hoy vamos a hablar un poco sobre esto. Y para eso vamos a empezar con una entidad que se llama, pues dos años para hablar, no tengo tanto. Entonces, yo empiezo, digo tingo, tingo, y cuando diga tango, le hago una pregunta a la persona, la primera persona pues, va a hacer la pregunta, ya después va a hacer la misma pregunta para todos. Entonces yo empiezo. Tingo, 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 tango. Bueno, la pregunta, compañero. ¿Su merced qué entiende por diversidad? No hay preguntas cerradas. ¿Qué entiende su merced? Diversidad. Bastantes cosas. Bastantes clases, más o menos. ¿Alguien quiere ayudarle? Variedad. ¿Alguien más? Universal. Universal. Pues diversidad nos hace referencia a muchas cosas, como dice el compañero. En el caso, por ejemplo, cuando hablamos de la diversidad sexual, habla, por ejemplo, que existen personas que tienen características sexuales, biológicas distintas a otras. Hablamos también que existen orientaciones sexuales, hablamos también que hay correspondencia entre una u la otra. Y estos temas los vamos a ir tocando de a poco. Voy a hacer otro último tingo tango con otra pregunta. Tingo, 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 tango. Bien sirve. ¿Tú qué entiendes por inclusión? ¿Qué puede ser la inclusión? Pues que se incluye a un grupo o sí, algo a las personas o entonces sí, como integrar. ¿Qué otro compañero le quiere ayudar? Aceptación. Aceptación, respeto, ser con otro, acoger, respeto en general. Nos puede hablar un poco lo que es la inclusión. Ahora, adivínense qué, en que sacar los celulares y vamos a pedir por Rappi. Es un QR. Y vamos a hacer un quiz. El quiz es muy sencillo, son 9 preguntas. Dígame que todos pudieron. Cuando entren, solo les dan santa publicidad.
¿Ya pudieron? Yo creo que este es el mejor. Sí. Además, clarito. MQR se llama. Sí, ahí quita el anuncio. Saltar anuncio. Hay un cuadrito que se llama saltar anuncio ahí. ¿Ya pudieron ver? Sí. Entonces, no hay respuestas incorrectas, pero la idea es que pues, les quede bien. Entonces, lean las cartas y responden conforme ustedes crean que es la respuesta. En el correo con el institucional o puedes ver en la presentación. Con el que quieras. Los que están conectados, conectadas, también pueden ir respondiendo a las preguntas. De a uno, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Sin trampas. Bueno, ya acabaron ahí los disciplinados. No llega refrigerio. Oh. No, les quedó mal. ¿Ya acabaron, alguien acabó la? Usted nos dice que lea muy bien, estamos leyendo. Eso es. No, 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 hay tiempo. Igual vamos hasta las 8. ¿Lo tuviste? Quedan 2 minutos. O sea, lean bien, pero tampoco es que queden ahí en la pregunta. ¿Listo? Acá sentido colaboración de ellos. En mi tiempo era trampa. Anulado, perder. ¿No dentro del QR? Sí, ya terminó. Se la mano y terminó. Bueno, hay gente que está leyendo mucho. Un minuto. ¿Listo? Preparado. 5.
Pues es que la cosa es que yo no sé quién respondió qué, solo ustedes saben que respondieron, pero lo que sí sé, tenemos 17 respuestas de ¿cuántas personas tenemos? ¿Con esto o acá cuántos hay? 18. Listo. Entonces, más o menos tenemos 20 respuestas. Y la pregunta es: ¿qué término se refiere a las características biológicas, fisiológicas que definen a los hombres y las mujeres? ¿Quién tiene la respuesta mayoritaria? Sexo. Levante la mano. Están dormidos ustedes de aquí. Bueno, les cuento que Todos quedaron bien. el sexo, la mayoría les quedó bien esa pregunta, se refiere a esas características biológicas, anatómicas, físicas, cromosómicas también. Entonces, el sexo va a ser más que eh, el aparato reproductor visible, ya sea un pene, ya sea una vulva, eh, pero para esta categoría, desde la ciencia, se va a explicar que el ser macho o hembra no solo depende de lo que ve, o sea, de lo que simplemente a simple vista se ve, y que existen muchas personas que aunque a simple vista tengan, por ejemplo, un pene, internamente, por ejemplo, pueden tener trompas de falopio y otros tipos de intersexualidades. Y entonces cuando hablamos del sexo y de categorías asociadas al sexo, más que decir hombres o mujeres, hablamos de lo que es ser macho y hembra. O sea, hablamos de lo biológico, de lo más biológico, de las cromosomas, de, del aparato reproductor visible, pero también un poco del invisible. Hablamos también de que existen características sexuales secundarias, por ejemplo, que son los vellos, que son la contextura. Entonces, aquí vemos lo que ya les di, que estas serían como las categorías más comunes. Y pues intersexual ya les expliqué un poco que ya me les pregunté, y creo que es otra pregunta que está. Sí, sí. ¿Eres. ¿Te veo una con intersexual? No. Ah, no, no había, pensé que había una. Me equivoqué. No había una. Listo. ¿Y el género? ¿Qué creen ustedes que es el género? Si le hice trampa y pienso. Se refiere a lo que Bueno, entonces, en lo sencillo, ¿qué quiere decir? Es la categoría social de lo que se define, no, de lo que se define en una sociedad ser un hombre o ser una mujer. La categoría género hace referencia a ser hombre o ser mujer, y existen hoy personas que no se reconocen en esta categoría. O sea, que no se reconocen como hombres, que no se reconocen como mujeres. La literatura dice que esas personas, en muchos de los casos, se reconocen como personas no binarias. O sea, personas que no se reconocen ni como hombre ni como mujer. Entonces, la primera conclusión de hoy, ay, no miramos la respuesta de género acá. Acá fue más, no fue tan grande la respuesta correcta, la mitad de los 20 respondieron que era género. Bien, bien. Me preocupa el incluso nacionalismo. Del resto, más o menos. Entonces, la primera y grande conclusión de estos términos es que sexo y género no es lo mismo. Pero entonces, en el Estado colombiano, desde hace muchos años,
cuando sacamos la cédula, nos ponen componentes. Y ese componente, pues dice masculino o femenino, que es otra cosa, ni siquiera hemos dicho que es masculino o femenino. Pero básicamente lo que dice es, lo que te ve el médico entre las piernas, es lo que. Y la sociedad te va a crear con unos estereotipos que más adelante vamos a ver qué es, conforme a lo que ven en tus piernas, lo que se ve por fuera. Por dentro puede haber otras cosas, cromosomas, listo. Entonces, sexo y género no es lo mismo. Esas son como dos categorías fáciles. Yo creo que la más fácil o la que las personas suelen ya asociar mucho es las que se refieren a la orientación sexual y es pues qué significa la palabra LGBTI. ¿Qué significa la L? Lesbiana. Lesbiana. ¿Qué significa la G? Gay. Gay. ¿Qué significa la B? Bisexual. Bisexual. Entonces eso hace referencia a las orientaciones. Acá les tengo una ilustración bien bonita de una galleta de jengibre. O sea, más claro. El sexo hace referencia a lo genital, pero dijimos que no solo lo genital, sino lo cromosómico, lo gonadal. La orientación se refiere a la atracción y es hacia quién o con quiénes yo decido tener una relación afectiva, erótica, sexual, no solo sexual. O sea, incluso hay personas, hombres que no se reconocen como homosexuales, aunque tienen sexo con otros hombres, porque lo plantean como sexo, no es su orientación sexual. O, por ejemplo, esta categoría que es más amplia, la bisexualidad, que son las personas que les gustan tanto los hombres como las mujeres. En el caso, por ejemplo, las lesbianas son las mujeres que les gustan las mujeres, y los gays homosexuales son cuando un hombre le gusta a otro hombre. Entonces hace referencia a las orientaciones o a la atracción, o sea, a quién me gusta. Y el I, ya lo vimos, ¿qué era? ¿Qué es el I? En sexo. Intersexual. O sea, cuando una persona biológicamente comparte cromosomas, gónadas, aparato reproductor, hay muchas formas de intersexualidad. Particularmente también ha habido mucha violencia asociada a la intersexualidad cuando, por ejemplo, se desarrolla, por ejemplo, un micropene, pero una forma como, por ejemplo, de una vagina. Entonces, anteriormente los médicos mutilaban, anteriormente no, pero todavía incluso en algunos países lo hacen, y asignan el que se parece va a ser su sexo, su género, su todo. Orientaciones, desde orientaciones está bastante fácil, acá nos muestran tres, existen muchas, estas son las más comunes, por así decirlo, y después, yo creo que tengo una diapositiva. Ay, no, me equivoqué. Y lo parece que no puedo echar reversa. Creo que no. No. Entonces, acá la pregunta a esa de la orientación, la mayoría la puso bien, un 75%, y hace referencia a la atracción emocional, romántica o sexual hacia las personas del mismo sexo. Hoy vamos a ver un poquito más adelante sobre esto, y algunas personas confunden expresión con orientación. Ya vamos a ver después qué es expresión, y ahora vamos a ver qué concepto se refiere a cómo una persona se identifica en términos de género. La mayoría pone identidad de género y la mayoría tiene la razón. Se hace referencia a la identidad de género y es la correspondencia entre el sexo y el género. Entonces, por ejemplo, yo me pongo ejemplo para que estemos juntos. Entonces, yo nací con pene y me reconozco como mi género, como un hombre. Entonces voy a explicar seguramente esta palabra, nunca la han escuchado.
pero yo me voy a reconocer como un hombre cisgénero. Cis, con C, cisgénero. Pero, por ejemplo, si yo, como están viendo, tengo pelo, pero me reconozco y vivo y me asumo como mujer, yo sería una mujer transgénero. Si yo nací con vulva, con cromosomas XX, con hormonas de mujer, y me reconozco en el género como mujer, soy una mujer cisgénero. Si yo nací con vulva, hormonas de mujer, gónadas, todo de mujer, y me reconozco como un hombre, soy un hombre transgénero. Lo trans hace referencia a lo que está detrás. Y normalmente no se llamaban nunca los cis porque no era necesario, porque se supone, el mundo supone que todos somos cis. Y el mundo también supone que todos somos heterosexuales. Entonces, por eso en un contexto familiar, cuando, por ejemplo, y me utilizo, sigo utilizando mi ejemplo, cuando yo voy a mi casa, me pregunta, ¿y ya tiene novio? Y, o sea, no me preguntan si tengo pareja, si me gustan los hombres. En el caso donde no sepan, siempre me van a preguntar, como suponiendo que yo soy una persona heterosexual, y no siempre. Entonces, incluso, ¿por qué tocamos estos temas o por qué estos temas son relevantes? Porque incluso pueden ayudarnos en nuestras situaciones personales, familiares. Porque cuando, o sea, para una persona LGBT, yo, cuando una persona, nosotros siempre tenemos el ejemplo de la tía, entonces como que la tía pregunta a mi hijo y su novia, o sea, es una cosa incómoda para uno, si a uno, por ejemplo, no le gustan las mujeres. En caso me gustan, pero si a uno no le gustaran, pues uno se siente incómodo y crea una barrera. Entonces uno le puede preguntar otra cosa más ofensiva a la tía, de venganza. Pero entonces como que genera una situación que a veces no sabemos por qué esa persona menor, ese hermano, ese sobrino, puede tener cierta resistencia conmigo. Otra de las cosas es que estas son categorías para explicar las vidas de las personas LGBT. Las personas pueden, o sea, la teoría habla sobre, no sobre la aceptación, habla sobre el respeto. Evidentemente, si no existieran estas categorías, muchas personas no sabrían qué son. Y la etiqueta ha sido como una forma de refugio para entenderse cada quien. Entonces las personas pueden creer, no, sexo es igual que género, y heterosexualidad y muerte. O sea, literal, o sea, como que, pero hay otras personas que no van a vivir esas etiquetas que no son. Entonces, la lucha por el enfoque de género hace referencia no hacia la aceptación, o sea, no hacia lo que no es una imposición, o sea, es hacia el respeto, es a que tú creas lo que tú quieras creer por tu religión, por tu base científica, por lo que sea, pero respeta a las personas, o sea, independientemente de lo que tú seas. Y en el caso, por ejemplo, de los servidores públicos, ya hay muchísima, muchísima normativa sobre sentencias, pero vamos a ver más adelante en un taller. Entonces, han habido hasta demandas por maltrato asociado a la orientación sexual o a la identidad de género. Entonces, también es como, son herramientas para crear mejores vínculos, mejorar nuestros vínculos familiares, personales y para poder hacer y ejercer de mejor forma un rol, por ejemplo, en este caso como servidores públicos. ¿Alguien había escuchado la palabra cisgénero? No. ¿Transgénero? Sí. Cuando digo transgénero, ¿en qué piensas? Se hace transición de... ¿En qué piensas? Di lo que piensas, o sea, no está. No, sino que por la apreciación que tengo, pensé fue en una estructura química trans. Ah, pero sí tiene que ver con la palabra. ¿Qué piensan cuando digo transgénero? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué? ¿Y en algún lugar ustedes ven personas transgénero? ¿Específico? ¿Dónde los ven? En el parque de... En Antonia Sánchez.
Entonces, las personas transgénero, muchas personas las vamos a asociar con trabajadoras sexuales. No. Más llamadas, muchas personas, porque, claro, tenemos, por ejemplo, acá en Bucaramanga, tenemos una zona tolerante que es la Antonia Santos, donde se hacen muchas trabajadoras sexuales, y muchas personas solo conocen las personas trans en ese contexto. Y porque las ven, y porque las pasan, incluso alguien porque utiliza su servicio, o sea, porque es normal. Con estilista, chef, o sea, ya. Estudiantes, o sea, muchos. Yo creo que todos, ahorita, yo no sé si sea solo yo, pero por ejemplo, de hecho, hoy se graduaron dos mujeres trans en la universidad, una se graduó de ingeniería civil y la otra se graduó de trabajo social. O sea, las personas LGBT están en todos los espacios, pero sí suele haber un estereotipo asociado hacia un lugar, y en ese tema particular, pues también tiene que ver con un sistema. Entonces, básicamente, la heteronorma, el creer que todas las personas son heterosexuales, pues lleva a que haya mucha violencia. Más adelante lo vamos a ver, y un ciclo de exclusión que hace, por ejemplo, que cuando una persona, y todavía pasa, le dice a su papá o a su mamá que es homosexual, que es bisexual, o que no, o sea, que no es hombre o que no es mujer, a veces no tenemos como papás las suficientes herramientas para guiarle al hijo, y muchas veces los papás, que son nuestra red de apoyo primaria, deciden no ser nuestros papás, o sea, como que nos abandonan. Y eso viven muchas personas trans. Entonces, viene un ciclo estructural de violencia, de estigma, de discriminación. Salen de la casa, no pueden estudiar, no dejan de estudiar, no consiguen trabajo formal. El mundo laboral solo las ve en dos lugares. El mundo universo, o sea, eso es, no solo en Colombia. Entonces, ¿cuáles son los dos lugares genéricos donde están las personas trans? En los salones de belleza, cuando les va bien, o en el trabajo sexual. Pero no es porque no quieran hacer otras cosas más, no es porque no puedan estar en otros espacios, simplemente es este estigma, esta discriminación que a veces no permite el acceso. Por ejemplo, yo hago parte de una organización que lucha por los derechos de las personas LGBT, y les cuento esta experiencia antes de seguir. Y una vez, por ejemplo, como pongan ustedes, como por allá en el 2018, nos llamó una, bueno, me llamó a mí, y nos llamó y dijo: hola, ¿cómo estás? Y yo estaba: hola, ¿cómo estás? No, es que me pasaste a hacer número de nuestra organización, y es que tengo un problema, y es que pasa es que mi hijo es homosexual, yo soy venezolana, estoy viendo un Bucaramanga, no sé qué, y yo, qué bien, no sé qué, y entonces me dijo, y yo quiero apoyar. O sea, yo de una vez, por ejemplo, particularmente empecé a llorar, porque era la primera vez que yo había escuchado que un papá quería entendernos para poder ayudar a su hijo, para que su hijo tenga todas las herramientas para afrontar un mundo que es súper violento con las personas LGBT, y más adelante pues lo vamos a ver. Y muchas personas LGBT en la UIS sienten que el contexto es muy agresivo con ellos, con ellos. O sea, entonces digamos que eso cobra sentido, esta capacitación cobra sentido en el hecho que nosotros, o sea, como ahí dice una frase como que muchas personas la estamos pasando mal, no sigamos perpetuando eso. Nosotros podemos ver la luz de una persona con nuestro trato, con nuestra forma de dar esa orientación, con nuestra forma de apoyar a esa persona, con el reconocerle a la persona su identidad, su expresión, con tener una buena forma de abordar. Eso lo vamos a ver en la otra capacitación. Y por último, la última categoría, que no está en las letras del LGBT, hace referencia, y ahora yo creo que ustedes lo habitan mucho, desde los contextos, por ejemplo, en la universidad. Y es cuál de los siguientes términos se refiere a cómo una persona se comunica. Ay, mire, todo me estoy súper. Esto es súper bueno. Esto, ¿cuál de los siguientes términos se refiere a cómo una persona se comunica? O lo dice la ¿cómo se comunican las personas con el mundo alrededor de cómo nos vestimos? O cómo portamos socialmente nuestro cabello. Pues yo no tengo cabello, pero entonces, hoy por hoy vemos muchas personas y decimos como,
no, ¿qué es? O sea, por cómo te viste, no sé, es hombre, es mujer. Y aparte vemos personas, por ejemplo, en el género, hay otra categoría que no les dije, pero que también está ahí, es lo andrógino. Que hay personas que usted no sabe si es hombre o es mujer. Y entonces a veces llegamos y comenzamos a mirar. Y entonces, nosotros, por ejemplo, en el comité, una persona no binaria que era muy andrógino. Entonces, las secretarias me decían a mí, me estar como, ¿y ella qué es? O él qué es? ¿Es hombre o mujer? Yo, pues pregúntele. O sea, como tú le puedes decir, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pronombre puedo utilizar contigo? Él, ella. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo que te tratas? ¿Cómo te llamas? Porque entonces, el reto más grande en la atención con diversidad, que lo vamos a ver mañana, pero que les adelanto hoy, es cambiar la cultura. O sea, la cultura, particularmente, una cosa muy difícil es dejar de asumir la expresión o la orientación o la identidad de una persona por cómo se ve. O sea, debemos transitar y ver más allá. Y cuando hablamos de inclusión y diversidad, en que yo estoy hablando aquí y ustedes no ven ni un hombre ni una mujer, ustedes ven muchas cosas, pero ustedes no saben hasta que no hablen conmigo. Ustedes están viendo una persona y tienen que tratar a la persona misma. O sea, ya después ustedes pueden crear el vínculo alrededor de lo que yo les digo, pero no asuman cosas, porque ustedes pueden asumir, por ejemplo, ahorita, que yo soy un hombre. Y yo me puedo decir, usted me puede decir, ah, no sé cómo me llamo, yo tengo marido. Y si tú todo el tiempo te has referido como lo masculino, o sea, todo el tiempo yo te miraba así con cara como de culo, o sea, literal como... O sea, literal, esa es la expresión, porque una persona que está viendo un tránsito, normalmente a veces no sabe comunicarlo, estamos hablando también de personas que están empezando o terminando su adolescencia, en la universidad, por ejemplo, habitan 16 años, 17 años, apenas están queriendo saber y están explorando sobre qué son, sobre qué les gusta, sobre qué quieren hacer, sobre qué quieren vivir, sobre qué quieren estudiar. Entonces, a veces también tienen problemas para comunicar y si nosotros, por ejemplo, somos quienes ayudamos a guiar mejor a esas personas, pues espectacular. Entonces, ese es el reto más grande, o sea que sin importar qué persona se pare, y el cargo que ostente, todos deberíamos tener un trato humanizado. O sea, si es el rector aquí, ustedes deberían tener atención por lo que están haciendo. O cualquier persona, la aseadora contándoles que en el baño allá lo dejaron tapado. O sea, la misma atención y debemos siempre, volvemos otra vez a los temas, a no asumir cosas de las personas hasta que no las comuniquen. Y a siempre tener la mejor actitud porque nosotros podemos arreglar o terminar de empeorar el día de una persona. Me estoy distrayendo. Entonces, yo les tengo otra actividad, hay muchas actividades. Es que si no te duermes, ya no las puedes jugar. Entonces, hoy no es viernes. Ya se viernes. Mañana. Lo pasamos. Cojan, sí, cojan, como divían en 4, divían en 5. Divían aquí atrás también, por persona. Pero que tengan acceso. Ay, no, ¿quiénes lo Sí, tienen? no, acá. Ay, que llegar, ay, no hacemos la actividad. Esta actividad se llama, ¿quién lo tiene? Yo no tengo. Pero lo regresan. Ya. Gracias. Están súper apuntadísimos. Te voy a pasar, deja la pizza. Pero ahora, ella está hablando. Voy a hacer el ejercicio. Perfecto. ¿Salimos, salimos? Échelo en el próximo. Bueno, entonces esta actividad es como una especie de recorderis de lo que hemos visto. Y es qué etiqueta tenemos nosotros.
por ejemplo, vamos a hacer como una especie de lista, yo tengo acá mi lista, y podemos poner, por ejemplo, mi sexo. ¿Cuál es mi sexo? Es para ustedes, no para mí. ¿Cuál es su sexo? Ay, me faltó explicarle eso. Sí, es que no me expliqué, pero eso es la palabra, porque escuché una palabra. Y esto, lo último es que no les dije las categorías que podían ser cuando hablamos de la expresión. Cuando hablamos de la expresión no hablamos de hombre ni mujer, hablamos de masculino y femenino. Es mejor. Entonces, cuando hablamos de sexo, hablamos de hombres, mujeres y personas intersexuales. Cuando hablamos de género, hablamos de... No, tú me equivocaste. No. Volvamos, Cuando hablamos de sexo, hablamos de hembra y macho. Y intersexual. Cuando hablamos de género, hablamos de hombres y mujeres. Sí, hombres y mujeres. Y hablamos de personas no binarias. Cuando hablamos de orientaciones sexuales, pues ahí hay un montón. Pero por ejemplo, ahí les dije unas que son gay, lesbianas, bisexuales, hay personas también que son asexuales, hay personas que son pansexuales, y hay otras formas de relacionarse ahí con orientación más profunda. Estas son como las más básicas. Y faltan dos más, por ejemplo, identidad. Cuando hablamos de identidad de género, hablamos de la correspondencia. Dijimos que si había correspondencia, era una mujer cis o un hombre cis. Cuando no hay correspondencia, sexo, género, es una persona trans, sea un hombre trans, sea una mujer trans. ¿Cómo usted identifica a una persona a lo trans? Y es hacia donde usted crea que la persona está transicionando, pues hacia allá de su tránsito. Si usted cree que nació biológicamente como una hembra, pero quiere que la llame Michael, y usted la ve con su expresión masculina, pues usted debería asumirle como un hombre. Pero mejor aún, pregunten. Siempre pregunten, es lo mismo, o sea, no asuman nada. Lo mejor es no asumir, es preguntar a la persona. Porque a veces también asumimos y la embarramos. Como cuando le decimos a una mujer, uy, ¿usted cómo está? ¿Está embarazada? ¿Cuántos meses tiene? Y estás gordo. Entonces, como... Por eso, y está mal. ¿Tú cómo decías? Sí, yo le digo, La expresión femenina. Y la expresión hace referencia a lo masculino o a lo femenino o hacia otra palabra rara que van a escuchar hoy que se llama andrógino, que hace referencia a lo que pues realmente no puedes identificar como femenino o masculino. Y a veces también esa categoría va hacia las personas también. Entonces esas etiquetas, ¿cómo me reconozco? Entonces yo les voy a dar mi ejemplo personal. Yo soy pues un macho, soy un macho, soy un hombre, soy un hombre bisexual, me gustan las mujeres, me gustan los hombres, soy cisgénero, o sea, hay correspondencia entre mi genitalidad, no la conocen, pero hay correspondencia entre mi genitalidad y lo que se supone debo ser, que es hombre. Y por último, pues creo que soy una persona masculina. No estaría mal ser femenino, pero creo que me he visto como las personas ven y asimilan a hombres. Entonces ustedes están escribiendo sus categorías. ¿Ya terminaron? Lo siento. No son las de ellas, son las tuyas. Por eso, que ella es un padre que lo comiendo. Yo no sé. Ah, ya tú sabes, hasta tú dices análisis cromosómico. ¿Cuál es tu nivel de progesterona? ¿En los estrógenos? Por ejemplo, muchas mujeres tienen mucha testosterona. Sí. Y por ejemplo, también esto en el deporte, aparte, no sé si han visto,
que ahora también hacen exámenes a las personas que participan en los deportes, porque también, aunque la persona se asuma como hombre o como mujer, por ejemplo, su nivel hormonal puede ser de hombre. Entonces no lo dejan participar en empresas que son asociadas a mujeres. Entonces, bueno, quienes voluntariamente, claramente quieren decirnos sus etiquetas. ¿Alguna o alguna? Vergüenza de ejemplos. Claro. Uno nunca sabe, por ejemplo, yo voy a encontrar esos y plantas, o sea, y ya he hecho. Vamos a salir de tema. ¿A mí quiere? Porque hacer ti no pago. No, mentira, no, mentira, es voluntario. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Para ver si les quedó bien. Es un... Sexo, hembra. Género, mujer. Orientación sexual, heterosexual. Identidad, mujer cis. Sí. Y expresión, femenina. ¿Alguien más? Súper, súper bien. A ver, ¿Alguien más? ¿Quiere compartirnos? Sexo, macho, hombre, orientación heterosexual, identificación, vale poner solo cis, Sí. y expresión masculina. Súper. Entonces, ahí es la conclusión final de este espacio y es que todos tenemos muchas etiquetas y esto habla un poco de la pregunta inicial, de que somos todos diversos, o sea, de que la diversidad es un número de personas que comparten un montón de cosas en un espacio, pero también que tienen un montón de cosas personales que van desde su físico, desde su anatomía, de sus hormonas, hasta cómo se identifica, cómo vive, cómo se asume en el mundo. Esperamos que entender un poco esos papelitos son para ustedes, solo era para mostrarles que muchas veces existen muchas categorías, pero no las vivimos porque no sufrimos el vivir una categoría opuesta, porque uno supone, y seguramente sí, la mayoría de las personas aquí son heterosexuales, la mayoría de las personas aquí somos cisgénero, entonces solo cuando tristemente habitas prejuicio, discriminación, pues te cuestionas, casi siempre pasa así, sobre lo que eres, o sea, cómo te asumes. Y entonces llega y nos graban en un parque, lo que pasa, un TikToker llega y nos graba en el parque y nos pregunta, ¿no estoy heterosexual? ¿Está bien? Soy heterosexual, a mí me gustan las mujeres, o me gustan los hombres. O sea, porque ni siquiera conocemos qué significa la palabra, que estemos melosos porque se burlan porque no sabemos qué es una palabra. Y no tiene nada de malo, claramente. En la diversidad está no solo el placer, sino también está el valor del mundo un poco. Es que todos así tenemos muchas cosas distintas, pero que estamos, por ejemplo, en el caso de la UIS, en un mismo lugar, en una misma institución, y todos podemos engrandecer a la universidad de todas nuestras características inclusivas, las que hacen referencia al género y al sexo. Entonces aquí yo les iba a dar ayuda, pero al final decidí no hacerlo. Y acá están como todas las posibles etiquetas. Las etiquetas también para las personas, por ejemplo, sobre todo cuando las personas se salen de lo que está establecido, sirve también para un poco para entenderse y poderlas entender nos sirve para mejorar nuestra comunicación para con las personas. ¿Está muy chiquito? Mire, por ejemplo, yo no estoy teniendo en cuenta a las personas con problemas de visión. Y problemas de visión graves. Pero no, básicamente es lo mismo que ya hemos dicho, que hace referencia al sexo, que hace referencia al género, sin los errores de Andrea. Orientación, identidad. Yo dije que participara, pero no había que aparecer. Mentira. Nos falta. Vamos súper bien el tiempo. Wow. Pues acá yo tengo pensado que en un descanso, pero mejor agilizamos, salimos más temprano. Sí, sí, sí. Excelente. Nos conozco.
Bueno, mi compañera tiene hojitas. Podríamos, hacemos yo no sé qué, bueno, sí, para no forzar, pero bueno. Esas hojitas me las regalan, por favor, a mí. Y vamos a responder esta pregunta. ¿Qué has escuchado o pensado tuyo? No vamos a marcar la hoja. Solo queremos escuchar desde su corazón, con toda la tranquilidad del mundo, porque no va a generar ningún tipo de relación personal. ¿Qué han escuchado o pensado que sea negativo Y escribimos la pregunta. sobre las personas LGBT? Dichos, ideas así. No, no, no. Solo la respuesta. ¿Qué han escuchado o pensado que sea negativo sobre las personas LGBT? Entonces, por ejemplo, yo doy dos para que no se haga mucho. Que son promiscuos, que son violentos. Lo que hayan escuchado, ustedes que han escuchado que son juiciosos, no, pero es negativo. He escuchado del exterior o pensamiento sobre Lo que quieras. O sea, lo que hayas escuchado al exterior o lo que tú pienses. Recuerde que es un ejercicio para cada uno y no lo van a marcar, no vayan a marcar la hoja porque es una actividad. Solo vamos a responder qué hemos escuchado o qué pensamos nosotros negativo sobre las personas LGBT. El chat nos dice que eso está. De acuerdo. Financieramente no. ¿Solo dijeron eso? Ahí están feo dar clase virtual y yo siento que cuando es virtual, chévere. Pero híbrida es muy difícil porque es que hay gente. Sí. Perdón a los que están ahí. O sea, no es porque no quieras, es porque la atención es muy difícil. No acá. Bueno, 2 minuticos más. Recuerden que la pregunta es, ¿qué has escuchado o pensado que sea negativo? Negativo, únicamente lo negativo. Sobre las personas LGBTI, las lesbianas, los gays, sexuales, trans. Y ahí no dije que era la Q, y que eran más. La Q hace referencia, no dije porque, digamos que casi siempre las personas preguntan, la respuesta es queer. ¿Me hace mal? Señor. Esto, la palabra traduce es en inglés, es queer y es raro, traduce raro. Existió un movimiento que apropiaba las palabras, los insultos, y básicamente hacía referencia a las personas que no se sentían identificadas con lo que ya existía en el momento, que eran lesbianas, gays, sexuales. Entonces, eso hace referencia a lo queer, lo que no cabe en estas orientaciones sexuales y de género predominantes. Y después va a salir el más, que dice como que pueden haber otras orientaciones sexuales y otras identidades de género. A lo que sale la palabra osito. Para evitar esa agregación de, por ejemplo, esta vez se puede volver tres tales, porque pueden haber travestis, transgénero, transexuales. En orientaciones pueden haber pansexuales, asexuales, entonces todo eso es una orientación sexual, todo eso es una identidad de género, o hace referencia al sexo, o hace referencia al género, usted ya acá les vuelve y le hago un quiz 100, todo perfecto. Bueno, 2 minutos. ¿Qué has escuchado o pensado que sea negativo sobre las personas LGBTI?
No veo mi cada uno. Así su mensaje. Un minutico. ¿Nos puede presentar, Claudia? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Yo me siento acá en la casa de los famosos. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Pueden reactivar los micrófonos si desean. Claudia, ¿nos escuchas? ¿Estás ahí? ¿Sí estás ahí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, gracias. ¿Tú alzaste la mano? ¿Tienes una pregunta, una duda, una inquietud? No, pues era, sino que tenía también esto, dudas respecto a la letra Q, pero ya la compañerita pues preguntó igual, entonces era eso. Ah, escuchaste. Qué chévere. Igual esperamos estar en estas capacitaciones en algún momento en las sedes regionales, presencialmente. Nos gusta mucho el vínculo, el calor. La gente se hace falta. ¿Listo? Bueno, entonces recojo las hojitas. Sí. Este era parcial. No, Tranquilo. pero primero me escribió para ¿Ustedes son de laboratorio de biología? ¿No? ¿Acá? Yo creo que ya me dio esto. Cringe el tema ambiental acá. Yo no lo quiero la no es para ti. Sí, ese es un problema. Si llega a aparecer la misma. Estadísticamente es muy difícil, pero nunca sabes. No lo sé, no lo sé, ¿no? ¿Ya lo viste? Ah, está ahí. Ya. La verdad, claro que han tenido ponentes que no así como medio aburridos y queremos escuchar sus voces. El día de hoy, adquirir los micrófonos. Y entonces también no es. Este no tiene, no sé. Sería chévere. Entonces vamos a leer. ¿Quién quiere leer alguno de sus hojas? Yo. Promiscuos. Es que como promiscuos, que son promiscuos, posesivos, acosadoras, territoriales, celosos. ¿Qué más? Que son violentos y agresivos, enfermedades de transmisión sexual, mala influencia para los niños, desorden, trago, fiestas, promiscuidad. Todo bueno. Ahí. He escuchado a ciertas personas cuando le tienen rabia a unas personas son negativos. Depende. Todas las personas tienen derecho a sentir y expresar su identidad, pero no es maximizar su identidad. Y no, también que caigan en lo irracional y creerse cualquier cosa. Listo. ¿Por qué les cambio las hojas? Igual quiero escuchar al resto de personas porque también quiero escuchar la voz. Para que no digan lo que ustedes piensan muchas veces sobre lo que han escuchado, sino para que sean ejercicios solo de las acciones sociales comunes de las personas que se ven. Acá las compañeras hicieron todo. Son irrespetuosos.
digamos, todas de parte, que imponen sus ideas sobre las de los demás, ¿saben? Que suelen adquirir y transmitir enfermedades de transmisión sexual más a menudo debido a la vía sexual abierta que llevan. Ya sé quién es. Y en algunos casos son trabajadores. Ya, pues ahora se repita. Se repite qué cosa de pie compañeros. Dentro de algunos grupos, la necesidad de enfocar sus expresiones sexuales a los niños y niñas y a veces afectan su inocencia. Listo. Vamos ahora a terminar. No, sí. Son cambiantes y rencorosos, miles de personalidades, tienen varias parejas. Puedo hacer yo primero que no. Personas posesivas, y las personas que tengan pensamientos diferentes a ellos, les incomoda a las personas que no piensan y tienen más orientaciones. Vamos a leer libros. Grupo de personas que Que en pocas ocasiones usan condón en el caso de los gays. Grupo de personas que exigen respeto de sus derechos, pero tienen mucho odio hacia la religión y comunidades religiosas. Personas muy confianzudas que en ocasiones no respetan o no saben manejar el comportamiento hacia los que son heterosexuales. Personas que en algunos casos quieren o buscan convertir a las personas heterosexuales para criticarles su orientación sexual. compañeros. Son personas sensibles, libertinaje, algunas respetan los conceptos o condiciones de los demás, son posesivas. Posesivo se repite mucho, ¿no? Posesivo y promiscuo. Son personas celosas, posesivas, son muy sensibles y tienden a ser groseras. Dicen exponerse y exponer a los demás. He escuchado que son personas guiadas por el demonio, he escuchado que son las que transmiten enfermedades de transmisión sexual, las personas que son muy, no entiendo muy bien qué dicen, religiosas, tienden a estigmatizar mucho a las personas que identifican diferente a lo que dice la Biblia. Sí, lo dices. Que son violentos, quieren imponer sus ideas. Concurrentes, casos de DLS. Sí, enfermedad sexual. Altos casos de obsesión, negación del trabajo, posibilidad u orientación de género. La mayoría son personas rechazadas, de las que llegaron a conocer son personas con vínculos dolorosos, negativas, que son violentos cuando Acá no nos pudieron positivos y preocuparnos, pero chévere. Yo creo que la palabra que más repitió fue promiscuo. Iba uno a ver los usuarios de cuenta. Promiscuidad. Pues sí, básicamente. Yo es que no estoy seguro, mis diapositivas en mi cabeza no están tan claras, pero básicamente acá nos damos cuenta que existen, persisten no solo en nosotros mismos, sino en la sociedad, porque todo lo que escribimos sale de que en nuestros entornos escuchamos o que nosotros pensamos algo referente a las personas LGBT. Miren ahí, uno podría con un poco con tiempo poder recoger muchas de estas ideas y fácilmente se pueden desvirtuar y no se trata como de negar que existan algunos tipos de patrones hacia las personas LGBT, pero por ejemplo hay ideas que son, por ejemplo, en mi cabeza muy conflictuantes.
O sea, por ejemplo, el tema de TS, que las personas LGBT solo tienen TS o que solo se contagian de TS. Aquí es muy importante que yo creo que todos deben saber que una enfermedad de transmisión sexual la puede contraer cualquier persona sin importar su orientación sexual, particularmente hoy muchas mujeres están viviendo y habitando, por ejemplo, SIDA, o sea, ni siquiera VIH, y eso se debe a que, aunque solo tengan, por ejemplo, una pareja sexual, que muchas veces su esposo y su marido, como creen que el VIH solo le da a las personas homosexuales, entonces nunca en su vida se ha hecho una prueba. O sea, a muchas de las mujeres solo se hacen las pruebas de embarazo cuando están embarazadas, porque les toca. Y hay muchas de las mujeres se enteran, la mayoría de las mujeres ahí se enteran, de las que tienen VIH, que tienen VIH ahí, o estadio de SIDA. O sea, porque nunca se hicieron una prueba de SIDA. Y confiaban plenamente en la pareja y en su salud sexual, y la pareja pudo tener otras relaciones con otras personas, y esas personas con otras personas, y ahí el canal es puede ser súper grande, y hay un interés. También, obviamente, esa idea sobre la promiscuidad está permeada pues, en la heterosexualidad, particularmente en los hombres, y no es porque los hombres, sino también tiene que ver con unos patrones sociales que permiten que los hombres tengan muchas parejas sexuales y las palabras, por ejemplo. Entonces, si un hombre tiene muchas relaciones sexuales, por ejemplo, heterosexuales, muchas mujeres, pues el perro. O sea, el perro y el otro con el otro chimba, el puta de la práctica era como el más, pero si es la mujer la que tiene muchas relaciones sexuales con otras personas, de la perra. Y entonces la palabra perro significa otra cosa totalmente distinta para la misma acción, y es tener muchas, por ejemplo, parejas sexuales. Entonces, claramente muchas de esas cosas se pueden desvirtuar, pero básicamente la idea general del ejercicio era poder recoger y que viéramos un contexto de todos los prejuicios que existen asociados a la diversidad, y poder responder también unas preguntas finales que ustedes hicieron en el cuestionario. Y es, por ejemplo, la 6. ¿Cuál de los siguientes términos se refiere a una creencia generalizada o idea fija sobre las características, atributos, roles de un grupo de unas personas? Las personas ponen la mayoría de estereotipos, y sí, existen muchos tipos de estereotipos. Es creer que una persona, porque es LGBT, es conflictiva. Por ejemplo, una mujer puede ser conflictiva aunque sea heterosexual. Las personas pueden ser conflictivas, las personas, no todas las personas. O sea, generalizar casi siempre está mal. Porque pese a que pueden existir patrones, todos los costeños, todos los costeños son sus, no todos los hombres son mujeriegos, no todos los hombres son mujeriegos, o sea, la mayoría, no. Bueno, el 9.9%. Pues yo soy de las personas que creen que la sexualidad es tan particular, que muchas veces muchas mujeres son súper dadas al sexo y no lo comunican, y está bien, es normal. Pero el creer, por ejemplo, de pasa también en los hombres, confiar la salud sexual a una persona o a la otra, sea hombre o mujer, es una lucha. Y principalmente la salud sexual debería o está siempre en nuestra decisión. Cuando decidimos, incluso con nuestra pareja, tener sexo sin protección, pues estamos dándole la confianza a la persona completa de que no tiene relaciones con otras personas, y muchas veces creemos que las mujeres tienen relaciones con otras personas porque son fieles y no son fieles. ¿Por qué? No todas las mujeres, o sea, porque hay mujeres que son infieles y hay mujeres que tienen relaciones. Pero ¿por qué entonces las personas dicen pueden decir que no todas? ¿Por qué no todas? Porque también existen estereotipos, como por ejemplo lo que decíamos de las palabras. Entonces una mujer también está más controlada en su sexualidad. O sea, y ese control entonces para evitar ser perras, se llaman como perras, entonces no lo hacen, se contienen, incluso aunque no tengan pareja. Que no tienen pareja y no tienen tanto sexo porque entonces crean que es la más buscona. Pero no necesariamente. O sea, la sexualidad debe ser
plena, debe tener, ojalá tengamos toda la información y ojalá sobre todas las cosas nos cuidemos para particularmente dos cosas, embarazo no deseado, o sea que claramente poner a otro niño más en el mundo que no queremos, pues si es no deseado es porque no lo queremos o no lo planeamos, o una ETS. Y una ETS puede ser un virus para toda la vida, o sea, medicamentos toda la vida, o muchos problemas, o sea, medicamentos dolorosos, intervenciones también bastante complejas, y particularmente en estas vidas que también existen en los hombres, que son los estereotipos, que los hombres no se enferman, que los hombres, no sé, no necesitan ir al médico, vemos muchos hombres sufriendo un montón de cosas porque en esos estereotipos se le quita, por ejemplo, la sensibilidad al hombre de enfermarse, entonces el hombre no se cuida porque no se enferma y luego vive procesos de enfermedad muy largos y problemáticos. ¿Qué concepto se refiere a una actitud negativa, hostil o injusta hacia una persona basada en su pertenencia o grupo particular? La respuesta mayoritaria otra vez es la respuesta. Me gusta súper bien que la respuesta mayoritaria esté bien. Hace referencia a un prejuicio. Y la última se entiende también bastante. Y el 95% solo una persona, yo soy mal. Y lo confundió con prejuicio, que es cercano. ¿Cuál de los siguientes términos se refiere a tratar de manera injusta o desigual a una persona o a un grupo de personas debido a su característica, ya sea la raza, el género, la orientación sexual y discriminación? Entonces acá puede haber discriminación, por ejemplo, racismo, puede haber, por ejemplo, ¿cómo se llama la discriminación a razón de la nacionalidad de la persona? Xenofobia, eso también perciben mucho en las personas, muchas personas, por ejemplo, en la universidad, particularmente de lo que tiene que ver con la frontera con Venezuela, cada vez también vemos muchos más colombianos habitando tanto en nuestros barrios como nuestra universidad, y la universidad también tiene que ser un espacio libre de xenofobia y de todo tipo de discriminación. Y las personas deberían entender que la economía no es lineal. Hace no muchos años, en los 80s, en los 90s, muchas personas colombianas migramos particularmente a Venezuela por el mundo del petróleo y por eso muchas personas comparten emociones y demás. Y allá fuimos tratados también con xenofobia. Y las personas allá nos decían de muchas maneras, también como se dice en Venezuela, allá también había formas despectivas de tratar a los colombianos. Y hoy pues somos nosotros los colombianos los que como estamos recibiendo en otros países, quienes tratamos mal a las personas, pero pues independientemente del país, de la raza, del género, o de la orientación sexual o de identidad de género, la UIS particularmente es un espacio, o debería ser un espacio libre de todo tipo de violencias. ¿Qué pasarías antes de que se me duerma? Vamos a hacer bingo. Con esto. Entonces voy a hacer bingo tango y si le toque el tango le tengo. Solo tiene que leer. Tingo, 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 tingo. Tingo, 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 tango. Le tocó como. Tranquila que está mucho. Ya me las pasaron. Volteémosla. Bueno, tingo, 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 tingo. Tingo, 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 tango. Ay, no. Sí. Tingo, 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 tango. Tingo, tango.
Por el tingo. Tingo, 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 tango. Bueno, tingo, 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 tango. Otra vez. ¿Otra vez? No, pero no la recibió. Tengo que... la última, ¿quién se la gana? Tingo, 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 tingo. Tingo, 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 tango. Ah, tingo, 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 tingo. Yo viendo acá todo una bajada. Tingo, 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 tango. Bueno, el tingo uno creo que fue la compañera. Vaya, ¿nos pueden leer el caso? Está en la parte de atrás. Claro, cuando una pareja heterosexual han estado juntos durante años y siempre han soñado con formar una familia. Después de explorar diferentes opciones, decide solicitar la adopción de un niño para darle un hogar amoroso y estable. Sin embargo, su solicitud es rechazada debido a que algunos sectores de la sociedad aún ven la adopción por parte de parejas heterosexuales como un pecado o una desviación de lo que se considera normal. A pesar de esto, de estar completamente capacitados y dispuestos a brindarle a un niño el amor y el cuidado que merece, Laura y Juan se enfrentan a la discriminación basada en su orientación sexual, se sienten frustrados y desilusionados por la injusticia de ser buscados y rechazados simplemente por amarse y querer formar una familia. Entonces, ¿qué temas, cuál es el tema central del caso? La adopción. Entonces, hay una pareja heterosexual no puede adoptar porque para la sociedad en este momento las parejas heterosexuales no deberían poder adoptar. ¿Por qué? No sabemos, pero no pueden. Otro caso, ¿quién es el 2? ¿El tango 2? ¿Viste tú? No, yo. Ah, venga. Sí, María y Pedro, una pareja heterosexual, han estado juntos durante años. Un día Pedro es arrestado injustamente y enviado a la cárcel mientras espera su juicio. María, desesperada de ver a su pareja y brindarle apoyo en este momento difícil, intenta visitarlo en la cárcel. Sin embargo, se le informa que las visitas íntimas solo están permitidas para parejas del mismo sexo, incluyendo a parejas heterosexuales con niños. Listo, ¿cuál es el tema central? ¿Por qué estamos hablando? De visitas conyugales en cárceles. ¿Quién es el tercero? Tú. Pero contigo tan. Caso, María y Carlos. Una pareja heterosexual llevan muchos años juntos y decidieron dar al siguiente paso en una relación, casarse, pues que están perdidamente enamorados. Sin embargo, se encontraron con una barrera legal que les impedía hacerlo, a pesar de su amor mutuo y su deseo de formalizar su compromiso. Las leyes no les permiten casarse simplemente porque eran una pareja heterosexual. Esta injusticia les causaba frustración y tristeza, ya que no podían celebrar su amor de la misma manera que otras parejas. La falta de reconocimiento legal de su unión les privaba de derechos y beneficios que otras parejas disfrutaban, lo que generaba una sensación de discriminación y desigualdad. ¿Cómo llamaban? ¿Cómo llamaban ellos? María, Carlos. Carlos, una pareja heterosexual que no se puede casar. El tema central es matrimonio. ¿Quién más? Tú. Usted y su pareja estaban emocionados ante la llegada de su primer hijo. Sin embargo, cuando nació, los médicos descubrieron que tenía características tanto masculinas como femeninas.
lo que lo clasificaba como intersexual. Sin informarles adecuadamente sobre las opciones disponibles, los médicos decidieron asignar un género al bebé y realizaron una cirugía para alterar sus genitales sin el consentimiento de los padres ni del niño cuando creciera. ¿De cuál es el tema principal ahí? No, intersexualidad. Una intersexualidad, un proceso donde no es claro el sexo. Entonces, el médico decide. ¿Quién tiene? Faltan otros. Más tú primero. ¿Puedo yo? Sí. Es de chévere. Dice, Laura y Diego, una pareja heterosexual deciden salir a pasear por el parque un sábado soleado. Mientras disfrutan de su caminata, se detienen para darse un tierno beso. De repente, son interrumpidos por gritos y miradas hostiles de algunas personas que pasan por allí. Antes de que puedan reaccionar, un grupo de individuos comienzan a insultarlos y luego los golpean brutalmente por muestra de afecto, por mostrar afecto en público. Aturdidos y doloridos, Laura y Diego se preguntan por qué algo tan simple como un beso amoroso puede desencadenar tanta violencia y odio. ¿Cuál es el tema central? Pero ahí, El beso en un espacio público. esa otra. ¿Alguien te puede ayudar? ¿Cómo pagó? Usted está desesperado, pues mi madre está gravemente enferma y necesita una transfusión de sangre con urgencia. El hospital le pide que busque donantes, pues el tipo de sangre de su mamá es raro, pero usted se mudó con ella y no tiene ni amigos ni familiares en esa ciudad. Aparte de todo, usted está dispuesto a donar de sangre, pero cuando llega al hospital y se somete a las pruebas previas a la donación, se le informa que no puede hacer debido a su orientación sexual. Confundido y angustiado, usted no entiende por qué su heterosexualidad le impide ayudar a su madre. A pesar de estar sano y dispuesto a donar, las políticas de donación de sangre en el hospital discriminan el fondo de su orientación sexual. Listo. ¿Cuál es el tema central? Ahora, el de sangre que no se puede hacer porque es de religión. Los intelectuales no pueden donar sangre. Bueno, ¿quién me quiere? ¿Qué hay en común? ¿Qué hay en común en todos los casos? Discriminación, ¿qué creen que hay en común? ¿Qué conecta todos los casos? ¿Qué? Estigmatización. ¿Pasa lo que está en los casos? ¿No? No. O sea, los heterosexuales no pasa eso. Según la norma, O sea, si tu mamá está enferma y tú no puedes donarle, tú puedes donarle por ser heterosexual. Pero entonces volteas la ficha y lees el título. Sentencia de 248 de 2012. Derecho a la no discriminación por razón de orientación sexual diversa con respecto a la donación de sangre. Entonces, básicamente, esta ficha nos habla de que las personas homosexuales o por orientaciones sexuales hasta el 2012 no podían donar sangre. Y eso asociado a su interés sexual. No te da la ficha. Dice sentencia de mención de los en el espacio público como libertad individual y dignidad, dignificación y de discriminación, directa e indirecta. ¿En qué año? Los 2011. Hasta el 2011 se reglamentó que las personas, sin importar su orientación sexual, pudieran tener muestras de afecto y cariño en público. ¿Por qué? Porque existieron hechos de violencia, particularmente a personas homosexuales o lesbianas, por tener estas muestras de afecto. Entonces, muchas veces, como la heterosexualidad está permitida y no nos llama la atención, entonces vemos a las personas heterosexuales besando, pero cuando vemos personas homosexuales nos llama la atención. Muchas de las personas también pues actúan desde la discriminación o desde el odio, el estigma y demás, y agreden a las personas, y pues eso generó una, ¿saben qué es una sentencia de la Corte? ¿Quién sabe qué es la Corte Constitucional?
Más o menos. ¿Tú ibas a decir? ¿No? ¿Nadie sabe qué es la Corte Constitucional? La máxima institución Ah, la Corte de Gracias. legal. Listo, es que tienen que leer. Entonces, ¿cómo se comunica la Corte? A través de Corte Constitucional. Es la máxima corte. ¿Qué nos habla sobre qué? Si es constitucional. Sobre la Constitución. O sea, la ley de leyes. O sea, entonces las sentencias son interpretación de la Constitución. O sea, esto quiere decir que todo lo que estamos leyendo es ley. Y es ley de leyes porque es constitucional. O sea, que todas las personas, o sea, que si por ejemplo, a nosotros nos parece que dos personas están besando y no nos gusta y luego y meto para voy preso. O sea, ¿por qué hay una sentencia de la ley? Está agrediendo a unas personas porque a usted no le gusta. Entonces, lo mismo que decíamos al principio, usted puede que no le guste, que usted no acepte, pero si usted hace un acto de discriminación, si usted le grita a las personas, si usted insulta a esas personas pueden tomar acciones legales con nosotros y eso nos puede significar perder el empleo público y preso o pagar una multa. Sentencia de 372 del 2013. Derecho a la visita íntima en establecimiento carcelario. ¿Qué fecha tiene? 2013. 2003. Hasta el 2003, o sea, estamos hablando de menos de 10 años, las personas homosexuales, bisexuales, lesbianas, no podían entrar a la cárcel a las visitas conyugales. O sea, no podían las personas por su orientación sexual tener visitas de tipo sexual en las cárceles. Y es el derecho a nuestro goce, a nuestro placer, a nuestra decisión frente con quién queremos o no tener sexo debería ser algo como natural. Entonces el caso nos habla, por ejemplo, de que eran personas heterosexuales. No, las personas el caso general, o sea, la historia general es que, como decía la compañera, eso no le pasa a los heterosexuales, le pasa solamente a las personas del LGBT. ¿Qué más tiene? Por acá, los dos. ¿Falta algo? Ahora, Falta un tú. sentencia SU 337 de 1999, libre selección de la identidad de infantes intersex. Reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la identidad de género y la igualdad de los niños y niñas intersex. En ese sentido, se prohíbe a padres, madres y médicos realizar procedimientos quirúrgicos genitales sin el consentimiento y decisión del niño libre, atendiendo al principio de autonomía. Para la Corte, la primera consecuencia que se deriva de la autonomía consiste en que la propia persona y no nadie por ella quien debe dar sentido a su existencia en armonía con el Listo, desde el 99 se prohibió que los médicos tomaran decisiones sobre el cuerpo de las personas sin conocer y esperar a que la persona y los padres pudieran mirar qué hacían con respecto a estos casos de intersexualidad, que son muy pocos promedio, son muy pocas las personas intersexuales, pero pues si esas personas, o sea, anular, o sea, o decidir sobre la persona antes puede significar un montón de problemas después, porque tú no sabes cómo esa persona después va a desarrollarse, y si esa genitalidad, que ya es una genitalidad compleja en el sentido que se sale en la norma, fue mutilada, pues esa persona va a tener muchos problemas de disforia, un montón de temas. Compañeros. Solo el título. Sentencia C-683 del 2015. Parejas del mismo sexo pueden aplicar a procesos de adopción. Listo. Esos es quizás los dos temas más emblemáticos cuando se hablan de, sobre todo de homosexualidad y o de gays y lesbianas, hablan en referencia al matrimonio, o el casarse, y hacia la adopción. Entonces muchas personas dicen como, no, que los homosexuales no, pero esas personas no van a adoptar a los niños tampoco. Muchos de esos niños que se adoptan pues están en casos de, pues del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, podrían tener una familia que los quiera, que los proyecte, que les ayude, que sea su red de apoyo, que les
que les financie, por ejemplo, sus estudios, un montón de cosas, que estén pendientes de ellos, pero no, porque son homosexuales, son lesbianas, van a violar, todos esos estereotipos que le dimos antes pueden ser la razón por las cuales las personas no pueden adoptar. En Colombia se puede adoptar de forma individual, se puede adoptar de forma colectiva y también se puede adoptar el hijo de mi pareja, independientemente si sea homosexual, heterosexual, lo que sea, cualquier persona puede adoptar y priman los derechos del niño. Eso no quiere decir que porque una pareja homosexual adopte el niño, usted el Instituto de Bienestar Familiar va a dejar de ir a visitar, va a cuidar al niño. O sea, esos niños que hacen parte del Estado son supremamente cuidados, o sea, son supremamente vigilados y adoptar, yo sé que si alguno ha intentado adoptar, pues es un proceso súper difícil y costoso y aparte tener un hijo del Estado y adoptarlo también es complicado en el sentido que también constantemente están verificando que haya buen cuidado a ese niño, mucho más cuidado del que la mayoría de parejas, y ahí sí la mayoría son heterosexuales, tienen con sus hijos, porque vamos a ver un montón de precarización y de malos tratos en muchos hogares, la mayoría de heterosexuales, porque pues pueden tenerlos biológicamente y tener un hijo súper fácil. El problema es criarlo, el problema es mantenerlo, el problema es un montón de cosas. Y ya, ¿qué más? ¿Quién no más falta? ¿Ya no más? ¿Tuya? Ah, ¿no le hemos leído la tuya? Léela. No, ¿cómo que no? Sentencia C 577 de 2011 y sentencia CU 214 de 2016, matrimonio igualitario para parejas. Listo, la conclusión ya la habíamos dado. Yo entonces ahí yo les conté como el mundo al revés. Ahora les tengo como algo, esto es como más, un fin también más desde la empatía. O sea, desde ponernos en los zapatos del otro. Ustedes tienen las tarjeticas, pero mire cuántas sentencias más hay. Y estas son pocas. Hay muchísimas sentencias. Las personas LGBT han tenido que luchar por lo obvio, por besar en público, por casarse, por adoptar, por visitar a su pareja en el espacio público, por tener posibilidades de que la pareja, que sea el mismo sexo, pueda afiliarla a la salud, de que pueda recibir la pensión. O sea, toda la vida fueron pareja los dos hombres, las dos mujeres, y después el Estado no quiere darles a la persona cuando a una de las dos muere, la pensión a la persona. Absolutamente todo, casi todos los derechos se han luchado a través de las tutelas y han generado sentencias que, como lo dijimos hoy, son la ley máxima porque son la interpretación de la Constitución que nos rige, que era la Constitución del 91. Pero ahora pues yo les tengo, ya vamos a acabar, me faltan como 10 minutos. Ahí vas a las 5:30. Si quieren, entonces yo voy a traer ese mundo, pero entonces ahora les voy a cambiar el chip porque quiero que salgan contentos. Y es como sería ese mundo desde lo gracioso. Tengo algo que decirles. Soy heterosexual. Me gustan los chicos. Dios mío. Es tu culpa. Tu culpa. Te dije que ponerle falda y comprarle maquillaje le iba a aceptar a la guagua. Dale, vamos. Fotos que les hagas otro. Ya, ¿qué estás viendo? Yo. No te encantan las coreografías que hago. Vicente, dile. Ya, pues entra al closet. Closet. Hola, dos. ¿Dónde están en cuarto haciendo breves con la Biblia? Porque mi familia va a cumplir 18 años y no ha traído un solo joven a la casa. Una chica. ¿Dónde nos equivocamos? A ver, señores, clínicamente la heterosexualidad no es una normalidad ni tampoco una enfermedad. Ustedes no pueden curar a su hijo. Pero, doctor, algo debe haber que hacer. ¿Usted puede recomendarnos una clínica de desheterosexualización o algo? Miren, lo más saludable que pueden hacer es aceptar y amar a su hija tal y como es. A usted se le seca la canoa también.
Yo ya la de esa doble vida, yo no quiero hacerme pasar por tu existencia. ¿Y si te pongo de manager? Qué lindo que es el amor juvenil. ¿Recuerdas esas épocas? Si te parece hablar. Degenerados. ¡Qué rico! Esta juventud va de mal en peor. Quiero presentar a la amiguita súper inteligente, guapa y muy talentosa. Pasa, Joana. Hola. La dejo para que se conozcan. Te dejé una película. Disfruten. Perdón, loca, pero no es mi tipo. Perdón, loco, no sé si estaba hablando con una amiga. Oye, loco, chévere tu look. Ya va, es que te ves claro, macho, Mira, no joda. Es que mi vida parece tan heterosexual, O sea, ya, no soy heterosexual, o sea, puedo ser un poco varonil, pero ya, y entonces hostigan ese evento. Por eso hoy acepto mi heterosexualidad como hombre. Yo sé que muchos de ellos no están dispuestos a aceptar la experiencia sexual. Está clarísimo. Qué valiente. Pero quiero ser libre. Libre de caminar por abajo. De sacar la panza. De prevenir un perro o un gato. Que nadie me busque. Porque soy lo que soy. Luis. Sexualidad a la media. Dios creó al hombre como hombre y a la mujer como mujer. Por favor, es Adán y Eva. No es Adán y Eva. Me descalzo todo por toda la casa. No fresca. Se te vaya a caer las manos. Van a legalizar mis abuelas. Esto nos habla sobre, es un poco como de humor, claramente, y nos habla como de este mundo que es el mundo donde lo heterosexual no es la norma, ni lo sí. Pero la realidad no la comparte, por ejemplo, el día de ayer, el Caribe Afirmativo, con esta noticia, y es que cada 56 horas muere una persona LGBT en Colombia a razón de un hecho o violencia por prejuicio. O sea, por ser LGBT, cada dos días muere una persona LGBT. Entonces esa es la realidad, o sea, la realidad es que lo otro es norma y que no se está mintiendo frente a la violencia, al estigma que viven las personas LGBT. Y con esto terminamos. Básicamente, pues como les decía, para finalizar, y es mañana vamos a tener otra sesión. Ya tienen un poco de la teoría, tienen un poco de unos conceptos que no conocían, y tienen un poco pues del panorama. Mañana vamos a ver sobre como unas prácticas o buenas prácticas asociadas al trato humanizado, para mejorar como personas al tratar a las personas particularmente con orientaciones sexuales y identidades de género. Creo que en otros momentos la universidad también hará esfuerzos desde la inclusión desde otras esferas, como por ejemplo el tema de discapacidad. Por ejemplo, ahorita tenemos un curso que va a salir de lenguaje de señas, un montón de herramientas que no se anulan, que hacen parte de poder atender y cumplir nuestra misión principal como servidores públicos, y es servir bien, servir y ser, como les decía al principio, o sea, podemos ser
quien genere malestar a una persona en un día de mierda, o podemos ser quien alumbre ese día de mierda o ese día feliz y lo estuvimos teniendo uno. Sí, nosotros sabemos cómo, conocemos sobre distintos temas y tratamos de la mejor manera posible a todas las personas, sin importar, en este caso, pues, ni su sexo, ni su orientación sexual, ni su identidad de género, ni su expresión, sin importar también su raza, su nacionalidad. Y construimos así una universidad libre de todo tipo de violencias y un espacio seguro para habitar y para hacer. Muchas gracias por asistir. Los lapiceritos, las fichas, no se los lleven. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, compañeros. Lapiceritos, las hojitas, todo sirve. Eso, las hojitas del juicio. Gracias. Gracias. Chao, chao, chao. Lapiceritos, hojitas. Chao. Lapiceritos, hojitas. Chao. Muchas gracias. Salvo cuando me dijiste equivocado. ¿Qué te pareció? No, excelente. Lo que pude así escuchar y estar en el... Es que yo siempre trato también como de no mandar un rol así súper fuerte de autoridad. No, ese video genial. ¿Sí? Ha sido diferente, sí. Cambiar de De perspectiva. y todo está pensado, o sea, es que cada actividad está pensada, todo